lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles nuevamente. Gracias por hacerse acompañar desde muy tempranas horas de la mañana con nuestra señal y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales. Noticias de primera mano ocurridas en nuestro país y el mundo entero. Vamos de inmediato en esta hora y media, ahora también al análisis pertinente de temas importantes del país que usted merece también conocerlos desde la perspectiva de nuestros invitados. Esta mañana, un balance de las actividades que se han realizado en el marco del régimen de excepción, el combate a la delincuencia, el resultado de las mismas desde la perspectiva del director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chica, que me acompaña esta mañana y a quien le doy la más cordial bienvenida. Comisionado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Ernesto, y gracias a, Diálogo con Ernesto López y al programa de Megavisión. Gracias, estamos a la orden y le agradecemos muchísimo por permitirnos compartir con la población salvadoreña. A la orden. Sí, muchas gracias a usted también por darnos la oportunidad de poder hacer un balance del trabajo que se ha venido desarrollando en el contexto del régimen de excepción, lo decía al inicio de la presentación, y sobre todo también cuando se trata de ver golpes fuertes en cuanto a capturas. La más reciente que ha llamado mucho la atención es la de José Edgardo Bruno Ventura. De acuerdo a las investigaciones, delinquía como uno de los responsables en el área del narcotráfico y que tiene toda una red que estaba precisamente a disposición para esconderse precisamente de la policía y otros aspectos que, de acuerdo a la investigación y a las indagaciones que se dieron a conocer, pues este sujeto tenía, ¿no? Sí, bueno, hablar del régimen de excepción es hablar de una política de Estado y hay que recordarlo y decirlo. Recordemos que el régimen de excepción, creo que en este mes ya le corresponde la 18ª prórroga. Estamos hablando de aproximadamente 18 meses casi que la Honorable Asamblea Legislativa, a petición del Gabinete de Seguridad y especialmente del señor presidente Nayib Bukele, que hace estas iniciativas de utilizar esta herramienta constitucional, y eso va acompañado de una serie de reformas legales, herramientas legales que han permitido que la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada, porque hay que decirlo, recordarlo, la Fuerza Armada es una institución que ha sido determinante también en los resultados que tenemos, y es así que en estos momentos, en estas fechas, podemos decir que ha sido un éxito. Tenemos un aproximado de un poquito más de 72,000 personas que hemos intervenido en este país. Y de esas 72,000 personas, pues también hay que hablar que hay personas que han sido liberadas, porque recordemos que la Policía Nacional Civil, el rol que desempeña es capturar en flagrancia y poner a disposición de la justicia. Y luego inicia esa caminata procesal en donde las instituciones, tanto Fiscalía General de la República como el órgano judicial, a través de sus diferentes instancias, jueces de paz, jueces de instrucción, y en estos momentos con las últimas herramientas legales y reformas, los jueces especializados que van a ver especialmente a las pandillas. Entonces, hablar del régimen de excepción sí es decirle a los salvadoreños que es una medida que el país lo necesita todavía, porque tenemos que seguir avanzando. Es así que ahí tenemos un ejemplo de la captura de este señor José Edgardo Bruno Ventura, que es una persona que tiene antecedentes por extorsión y también por agrupaciones ilícitas. Es una persona que estuvo en Mariona y que salió en años atrás. El reporte pasó desde el año 90 hasta el 2000, casi una década al interior de Mariona. Al interior de Mariona, y se tiene informes de inteligencia penitenciaria como también informes de inteligencia policial, que él desde ahí tenía el control total de ese penal. O sea, ahí se hacía algunas
se hacían algunas cosas en las cuales pasaba por las decisiones de este perfil delincuencial que siempre ha sido un objetivo de interés policial para nosotros. Y es así que el día domingo, en horas de la tarde, fue intervenido en Cumbres de Cuscatlán, Santa Elena, y porque esta persona viajaba hacia Guatemala, Honduras, Costa Rica. Se tiene información que tiene bienes o recursos que él utiliza en la región centroamericana, y también se tiene información que es un proveedor de estupefacientes, en donde estas colonias como la Tutunichapa, recordemos del porqué el cerco militar policial en la comunidad Tutunichapa, y lo que es la Granjita. Entonces una persona que según los informes de inteligencia se movía a nivel centroamericano, y al mismo tiempo es el que surtía de drogas a algunos recolectores y distribuidores de este estupefaciente, como lo es la marihuana. El día domingo, aquí podemos ver algunas fotografías, se interviene y se le encuentran 3 armas de fuego. ¿Ya se le estaba siguiendo la pista a él? Sí, ¿O fue una captura? Mire, la verdad es que se intervino para verificar el estado de las armas, pero sí son objetivos de alto impacto que nosotros sabemos que con su accionar y con sus intereses están integrados. ¿Y estas armas las andaba en el momento de la captura? Porque lo veo ahí arriba del vehículo. Las andaba al momento de la captura, y hay unas armas, está hablando de 2 pistolas Glock, inclusive hay una que se duda que los documentos sean originales, son documentos falsos, y en esa investigación se está en estos momentos. Nosotros consideramos que pegarle policialmente hablando a este objetivo de alto valor o alto interés policial, sabemos que le estamos afectando a las estructuras criminales, especialmente las que introducen la droga acá a El Salvador. Mire, era tanto el control, según la investigación, según el parte policial, que tenía hasta, bueno, aparte de vender al interior del centro penales, era quien decidía quién vivía y quién moría. Y aparte de eso, entiendo que hasta tenía perros adentro, según el parte. Sí, por eso le digo, hay informes de inteligencia penitenciaria en la cual él ya tenía un modus vivendi, tenía un estatus de vida al interior del penal de Mariona cuando él estuvo detenido en casi una década. Y entonces es parte de la investigación, de lo cual la Fiscalía va a hacer uso para poder presentar los requerimientos cuando sea el momento, y así poder demostrar que esta persona sí pertenece a unas agrupaciones ilícitas en las cuales los únicos afectados aquí es la población, es la comunidad, esa juventud que en un determinado momento toma esas decisiones de poder consumir este tipo de drogas. Entonces, en eso estamos, Ernesto. La verdad es que es un procedimiento en desarrollo, pero sí es un buen resultado de parte de la Policía Nacional Civil. Hay en el análisis que hacemos alrededor del tema evaluativo de la seguridad en el país, es que hay una buena articulación. Usted creo que me comentaba al inicio sobre el acompañamiento de la Fuerza Armada, la buena articulación que hay con la Fiscalía. Por cierto, esta mañana también se dio a conocer un operativo para desmontar una red también de falsificadores de escrituras en el oriente del país. En fin, todo este tema del régimen de excepción no solo va enfocado a controlar, a neutralizar el accionar de las pandillas terroristas, sino que también de cualquier acto delictivo. Sí, recordemos que el crimen tiene varias aristas y diferentes grupos de interés dependiendo de la modalidad que el crimen organizado haya desarrollado, haya querido implementar. En el oriente del país, con Fiscalía General de la República se está interviniendo, porque todavía, eso fue el día de ayer y en horas de noche, madrugada, se sigue detrás de unos objetivos, especialmente a estafadores, personas que se han aprovechado para vender inmuebles con documentos que no son viables, y es así que se continúa con esos delitos patrimoniales para poder impactarle a esos perfiles delincuenciales, porque eso ya son los delitos de cuello blanco. Y aquí ya no estamos hablando de la pandilla genérica, del fenómeno
criminal pandilleril, sino que ya son otras estructuras. Y es así le puedo mencionar muchas, inclusive si usted recuerda la operación Gota a Gota, una que tenían ciudadanos colombianos que habían venido al país y se estaban aprovechando. Bueno, salían 3 días a Guatemala, 2 días a Honduras, luego regresaban a estar 50, 60, 90 días en El Salvador y luego tenían un juego migratorio a nivel de los 2 países vecinos. Y es así que también se le impactó y continuamos en la búsqueda y captura de algunos perfiles delincuenciales que son de interés también. También podemos mencionar que estamos investigando diferentes grupos criminales que se dedican al hurto y al robo, que están robando, asaltando en diferentes lugares comerciales. Llevamos algunas capturas, pero también vamos en ese proceso de ir dando esos resultados. Y la única finalidad aquí, Ernesto, es que estos sectores criminales que se aprovecharon, porque esto no nace ahorita ni se está desarrollando. Claro. Recuerde que estas aristas no se veían antes, porque la estructura criminal, las pandillas son las que tenían entretenido el sistema. La oferta más visual era el número de muertos, extorsiones, y el tema de los asaltos. Entonces, este tema de los asaltos es que realmente se han duplicado hoy en día, o es que realmente siempre han estado ahí. No, estaban ahí. Porque uno dice, bueno, sí, se controló el problema de las pandillas, pero tenemos ahora asaltos. Tenemos algunas aristas, pero la verdad es que los resultados son tangibles. Todos los delitos acá han bajado. Lo que tenemos es un incremento leve en lo que son las denuncias por agresiones sexuales, delitos contra la integridad física, pero especialmente aquellos en donde la mujer se veía un poco tímida al denunciar y ahora ya con más confianza de la institucionalidad también está provocando y diciendo, miren, me están afectando de esta manera, y es así que la policía le está poniendo más atención a estos delitos contra las agresiones, especialmente contra otro tipo de delito, una violencia social. Si logramos ver ayer, por cierto, hubo 2 detenidos de 3 que departían y parece que apedrearon y mataron a uno ahí en Acajutla, por ejemplo, ¿no? Sí, lesionaron a un tercero que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, estaban departiendo, y es así que hay 2 capturados por esa persona que falleció, y ahí está el resultado. Así también capturamos en la zona de Sonsonate a otra persona que estaban departiendo, lamentablemente utilizando corvo, armas contundentes de filo y todo lo demás, lesionan en la espalda con 3 lesiones graves a otra persona, y es así que hay otra persona capturada. Entonces, ¿cómo se explica ese tema? Para un poco cerrar ese ciclo de comentarios. Sí, controlamos esto, aunque tenemos ahí casos aislados, son especialmente aristas. De robos de, ¿verdad?, de asaltos, ¿no? Sí, son aristas del crimen que estaban ahí, que en su momento no se daban a conocer, sino que la población se quedaba con esas afectaciones. Hoy que tenemos una percepción, una perspectiva de seguridad pública mejor, en la cual, porque esto es una realidad, Ernesto, la verdad que El Salvador, la población salvadoreña, esto ya lo está viviendo y se está liberando de una serie de yugos que durante décadas se había venido implantando en el territorio salvadoreño, pero todo por el temor que se le tenía a estos grupos criminales llamados MS y Pandillas 18. Es decir, ahorita el pueblo, la gente ya reaccionó y confía más en la institucionalidad. Así que nosotros de nuestra parte lo único que nos queda es acompañar a la población, hacer nuestro trabajo, seguir avanzando en las investigaciones, capturarlo y ponerlos a disposición de la justicia. Bueno, y es que la verdad que el país atraviesa momentos históricos muy importantes, un flagelo que venía golpeando fuertemente en el pasado y que no se le dio a través de una política de Estado una respuesta inmediata, dejó crecer un fenómeno tan arraigado como ha sido el tema pandilleril, ¿no? Claro, hoy en día está bastante neutralizado. Cuénteme un poquito, director, ¿todavía hay el modus operandi se ha permitido replegarse? Porque en el diario vivir, en denuncias que como medio de comunicación tenemos, es que se dice que todavía existen delincuentes terroristas en las colonias.
Bueno, hablar de las pandillas es hablar de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia donde los declaró terroristas. Claro. ¿Por qué? ¿Quién es un terrorista? Una persona que a través del terror o del temor ejerce el control sobre un territorio o una persona o grupos de personas determinadas. La mayoría de terroristas de ese tipo están capturados, están sometidos a un proceso transitorio de régimen de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de lo que el sistema de la herramienta legal permite, tanto a la policía, a la fiscalía, para llevarlo a solicitud y a disposición de un juez, esta persona está siendo investigada. Nosotros, con las herramientas legales, primeramente tenemos 15 días para juntar los actos previos o los indicios delincuenciales de una persona que ha sido capturada por agrupaciones ilícitas, y tenemos también, conjuntamente con Fiscalía, 2 años para investigarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros al ver la vinculación delincuencial y lo que le estamos encontrando a estas personas, cuando ya vayan a juicio, allí se van a demostrar esas pruebas. En estos casos, Ernesto, entrar al fenómeno de las pandillas es hablar de estructuras de poder, o sea, es hablar de estructuras que se implantaron en El Salvador, ya sea por políticas de gobierno o ya sea por los malos gobiernos, por los malos líderes que en ese determinado momento permitieron que esto creciera. Porque recordemos, hace más de 25, casi 30 años, ¿cómo empezaron las pandillas aquí? Empezaron con una persona pidiendo una cora. ¿Y cuánto llegaron a pedir? Solo el sector de transporte, ¿cuánto dinero le quitaron? Y al sector del comercio formal, informal Mire, pero fue buena noticia con el tema de la Mesa Nacional del Transporte, que estaba recientemente en unas declaraciones que dieron, que están casi 100% libres de la extorsión, que era un golpe fuerte a la economía del país. La verdad es que... Y el fortalecimiento económico de estas estructuras delictivas. Correcto. ¿no? Entonces, todo eso, los sectores empresariales se han venido ya liberando. Y es más, hay que decirlo, nadie puede aceptar que está dando renta, ni que está dando pago a grupos criminales, porque eso también las reformas penales lo prohíben y está penado. El que financie estructuras criminales lo que está haciendo es colaborando para que estos grupos criminales crezcan y le afecten directamente a la población salvadoreña. Así es que yo creo que son buenos mensajes, son buenos resultados en los cuales el sector transporte primeramente acepta de que ha sido liberado y que no está entregando la mal llamada renta. Así es que nosotros vamos a continuar, pero si hubieren denuncias y nos hacen llegar la información, también nosotros estamos 24/7 investigando y poniendo a disposición de la justicia a cualquier persona que se la quiera llevar, de vivo en esto, porque cuando las cosas están medio turbulentas, hay muchos oportunistas que creen que la permisidad les va a permitir eso. Nosotros tenemos bien sistematizado el trabajo con el Gabinete de Seguridad, Fiscalía General de la República. Estamos en una coordinación efectiva quizás nunca vista en la historia de El Salvador. Fiscalía y policía ahorita es un binomio que la efectividad ahí está. Por eso le decía al principio, hay una buena articulación, una buena coordinación con las instituciones. Al centro de un tema de lo que estamos hablando, director, está este planteamiento sobre el tema de la confianza que tiene la ciudadanía ahora para denunciar ante las autoridades. La confianza... ¿Se ha logrado capitalizar mucho esta experiencia ahora en día que hay, desde luego, esa actitud de la población? Es correcto. La verdad es que... ¿Cómo se ha logrado esto? Yo creo que estas oportunidades que el pueblo salvadoreño se ha dado, o nos estamos dando, yo creo que es único. La verdad es que nosotros, sin el apoyo de la población, no podemos avanzar, porque necesitamos del actor principal, del punto de gravedad, que es la familia, la población salvadoreña. Sin la denuncia de ellos, sin la colaboración, jamás podríamos mencionar que los resultados que tenemos son reales. Entonces, todo esto va acompañado de
de un modelo de servicio policial que viene de una política de Estado, viene de una cabeza. Por eso es que yo siempre reconozco, menciono, y algunos pues me pueden malinterpretar, pero sí el liderazgo del presidente Nayib Bukele a través del Gabinete de Seguridad es eso, estar del lado del pueblo, del lado de la gente, y es así que la población, gracias a Dios, pues nos ha acompañado en esto y nos sigue acompañando, porque aparte de las herramientas, de las redes sociales y de ese trabajo continuo al día a día en las calles, yo creo que El Salvador ha avanzado muchísimo y bueno, somos ya un referente internacional. Usted puede ver que, bueno, ayer yo tuve una reunión con un funcionario de gobierno y vamos a hablar un poco de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y estamos hablando del Istmo Americano, de cómo los países vecinos o lo que es el continente americano, especialmente en Sudamérica, podría tener perspectivas en materia de seguridad pública como las que está viviendo El Salvador. Y yo le decía que si la seguridad pública no la veían como política de Estado de un gobierno y liderado por un gobierno donde la integración de los órganos de Estado estuvieran enfocados al servicio de la comunidad, de la población, era imposible. Entonces me decía él, mira, la verdad es que es impresionante y estuvo revisando alguna data y créame, Ernesto, que podemos decir los salvadoreños que nos podemos sentir satisfactorios, no confiados, porque hay que seguir trabajando duro, hay que seguir acompañando a la población, hay que seguir articulando las instituciones y que también cuando llegue el momento en el órgano judicial, pues la administración de justicia en el país sea acorde y enfocada a lo que son el punto de gravedad, porque aquí el punto de gravedad es la población. No podemos decir que a un determinado territorio, un determinado de personas que viven y gravitan en un territorio determinado, si le sacamos una estructura criminal de ese lugar y después tenemos sentencias o resoluciones que son contrarias al beneficio de la población salvadoreña, yo creo que ahí nos va a volver a tocar que empezar y volver a era un factor con casi, era un común denominador antes, ¿no? Sí, ¿esto ha cambiado? Hoy hay un poco más de, a ver, no sé, de resultados más contundentes en esa materia, porque el decir afuera era, bueno, aquí la policía los captura, pero más tardan en entrar que salir libres porque los jueces lo dejaban libre. Ese era el planteamiento, ¿no? Eran las herramientas legales. Un policía no podía decir nada. Bueno, un director de policía no podía mencionar lo que ahorita yo estoy mencionando. La verdad es que uno capturaba, lo llevaba a la justicia y bueno, a los días pues uno lo veía en las calles. Ya de nuevo en las colonias. Y estamos hablando de gente que había cometido delitos graves. Entonces, yo creo que... ¿Esto ha cambiado? Todo eso ha cambiado. Ahora y ha facilitado el resultado de lo que tenía ahora. Facilita el resultado, porque estas personas que están ahorita resguardando prisión preventiva para mientras llega esas audiencias, esas vistas públicas, en cualquier materia, ya sea por delitos o por agrupaciones ilícitas, definitivamente que le viene a dar un respiro al sistema de administración de justicia en El Salvador, y eso le permite tanto a la Fiscalía como a la Policía de Investigaciones Criminales poder llegar y poder encontrar esas vinculaciones delincuenciales de una persona en una estructura criminal. ¿Se cuida mucho la policía de no cometer faltas? Nosotros tenemos protocolos de actuación acordes a la Constitución de la República, las leyes secundarias y algunas leyes especiales que nos ha dado la Asamblea Legislativa. Pero lo más importante de esto es saber que estamos tratando con personas y que también las personas tienen, así como tenemos obligaciones, derechos, también tenemos que respetar el debido proceso, los principios de legalidad y respetar lo que nosotros le llamamos los derechos humanos. Pero los derechos humanos ¿de quiénes? De los buenos salvadoreños, la gente que ha infringido. En este caso, estos que han matado en Acajutla, han lesionado, está bien, tienen sus derechos, pero también, ¿y dónde quedan los derechos de las víctimas? Es decir, esto es un balancín, no podemos cargar los dados a un lado ni al otro.
Nosotros las actuaciones, y voy a concluir, las actuaciones policiales son en base a la Constitución, las leyes secundarias y esas herramientas legales que nos permiten cumplir con nuestro deber. Claramente lo menciono, las satisfacciones son grandes, pero también sabemos el compromiso y cómo debemos de continuar desarrollando nuestros planteamientos operativos y toda la actividad policial. Yo le decía que alrededor del análisis del tema también se hablaba mucho de cómo estos grupos terroristas han logrado mutarse, replegarse, pasar de la ciudad al monte o migrar hacia países vecinos. Entiendo que hay una buena comunicación, una buena articulación con el resto de, digamos, de instituciones policiales para poder, digamos, también llevar estas investigaciones, ¿no? Aquí estamos hablando de incursiones, la fase 4 y la fase 5 del Plan Control Territorial. La fase 4, que es la incursión, no es más que definir lugares en los cuales la población salvadoreña se ve afectada. ¿Por qué? Por liderazgos criminales que puedan resurgir, y es ahí donde el señor presidente Nayib Bukele, el señor presidente de la República, nos ordena hacer los cercos militares y policiales. Y tenemos ejemplos. Bueno, en Comasagua asesinan a una persona trabajadora de una finca, y es así que él ordena meterle más de 5,000 hombres. Y Comasagua llegamos, trabajamos el caso, capturamos a los hechores, pero también desarticulamos la estructura criminal de la MS que tenía sus bases allí. Y estamos hablando de los Whitman Locos Salvatruchos, que es una clica. Así también se fue a Soyapango, recordemos Soyapango, se sacó gran cantidad de personas delincuentes, se llegó a la Granjita, a la Tutunichapa, que es el teatro de operaciones de este objetivo de interés que capturamos el domingo. También fuimos a la Nueva Concepción, allí nos asesinaron a un policía, capturamos a los hechores que nos asesinaron y uno de los mejores elementos policiales que nos mataron ahí. Y lo fuimos a capturar inclusive en coordinación internacional con Guatemala. De Guatemala nos lo han repatriado para las fronteras de ahí de Santa Ana, y están capturados y están sometidos al proceso. Pero aparte de eso, la gran cantidad de armas, vehículos celulares, dinero, etcétera. Y en estos momentos, pues ya tenemos un poquito más de 2 meses, un aproximado de los 2 meses de estar en Cabañas. En Cabañas hemos capturado más de 260 personas, dentro de ellos, porque como la pandilla se va mutando. Es lo que y se ha ido a las montañas, se ha ido a los ríos, se ha ido a los lagos. Entonces, allí los hemos ido a buscar y hemos capturado más de 50 líderes de esa estructura criminal de la zona de Cabañas. Es decir, Ernesto, nosotros no paramos, tenemos instrucciones claras, la fase 4 y la fase 5, que es la incursión y la extracción, y donde quiera que estén líderes que se quieran llamar líderes, que para mí son cabecillas criminales, nosotros vamos a llegar, los vamos a capturar y los vamos a someter a la justicia. Pero no cabe duda que todo este trabajo articulado que se ha llevado a cabo ha traído consigo la reducción de homicidios a tasas casi 0 por día, ¿no? Y mes. Sí, mira. Ha traído también un control específico en el tema de extorsiones. Ahí hay una pregunta que planteaba alguien, un televidente, a través del número de WhatsApp que se ha puesto a disposición, sobre el tema de las extorsiones y la aparición de negocios hoy en día, que es un tema que yo le comentaba, ¿no? Sobre lo que me decía hace poco el ministro de la Defensa. La idea también es golpear la economía delictiva que se creó en el contexto de este flagelo que se dejó crecer en el país. Yo creo que es un tema muy importante, sin obviamente dejar a un lado también esa responsabilidad del Estado para poder estos territorios que, como bien usted lo dice, ya han sido neutralizados, para apostarle a evitar que esto resurja de nuevo con políticas públicas de ayuda y asistencia para estos lugares. Voy a hacer una pausa, si me lo permite, director, y regresamos un poco en el análisis mismo para
para ir un poco concluyendo esta mañana en esta evaluación que estamos haciendo del trabajo que ha venido desempeñando la Policía Nacional Civil en el contexto del Plan Control Territorial y por supuesto también en el contexto del régimen de excepción que entra en su fase este mes en el número 18 ya, ¿verdad? 18. Sí, 18. Así es que vamos a la pausa, regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que han estado muy activos a través de nuestro número de WhatsApp. Gracias por enviarnos sus comentarios en esta modalidad introducida al programa que nos permite, a partir del canon del respeto con el cual usted formula una pregunta, poder darle viabilidad de poder trasladársela. Hablando de los cercos militares, de alguna manera esto ha traído consigo buenos resultados, ya usted lo resaltaba. Una vez controlado el tema de los territorios, comienza la fase de cómo restaurar y evitar que este flagelo vuelva a emerger en estas zonas, ¿no? Eso sí bien importante. Sí, bueno, la antesala de la pregunta, las finanzas, la economía sí, de la economía delictiva, sí. Sí, le hemos quitado, inmuebles, vehículos, armas, teléfonos y dinero. Todos los procedimientos van a disposición de Fiscalía y Fiscalía al CONAV, la Comisión Nacional de la Administración de Bienes. Es interesante y es bueno que la población lo sepa, de los más de 3.000 vehículos que le hemos quitado a estas estructuras criminales, más de 400 vehículos han ido en apoyo de la Policía Nacional Civil. La movilidad estratégica que la institución policial tiene es porque esos recursos que el crimen organizado ocupaba para hacerle daño a la población salvadoreña, hoy los estamos ocupando para combatirlos a ellos y para proteger a la familia salvadoreña. También les hemos quitado celulares y estos celulares están siendo procesados en legal forma por la Fiscalía y por la Policía Técnica Científica. Hemos extraído la información. Porque recordemos que también el aparato telefónico es un instrumento que ellos ocupaban para hacerle daño a la familia. Para amenazar ellos, todo, pero sí, para extorsionar, también, sí, para amenazar, etcétera. Hay mucha información que ahí está y está siendo incorporada a las matrices de vinculación delincuencial de cada uno de esos miembros de la estructura criminal. Hemos quitado más de 3.500 armas y esas armas sí no las vamos a ocupar nosotros para eso, porque han sido utilizadas para cometer crímenes y están en proceso de identificación balística y para poder recolectar los indicios comparativos técnicos científicos para demostrar que esas armas sí participaron en muchos homicidios durante muchos años y ahí lo estamos trabajando. El dinero va a esa comisión que es la que se encarga de poder utilizarlos, ya sea Fiscalía, Fuerza Armada, la Procuraduría y la Policía también por ley es parte para poderse beneficiar, pero más que todo el CONAV lo utiliza para fortalecer, digamos, necesidades básicas que tienen en las sedes policiales. Es decir, todo esto, Ernesto, nos ayuda con las herramientas legales que la Asamblea nos permitió, podernos fortalecer también nosotros y apoyar a esas unidades de investigación y de inteligencia policial que por años también no habíamos tenido los recursos para poder desarrollar este mejor trabajo. Entonces, el régimen de excepción, se necesita continuar con el régimen de excepción, es una necesidad. Hay bastantes todavía, no voy a mencionar números, pero hay bastantes pandilleros criminales que andan huyendo, unos emmontañados todavía, otros que andan en los países vecinos, y nosotros continuamos desarticulando y afectándole la intensidad de esos grupos que los tenemos que ir minimizando cada día más. Sabemos que hay intervenciones, hablar de más de 70,000 personas detenidas no es un número fácil, es una carga grandísima
para el Estado salvadoreño, nosotros lo entendemos, y es por eso que el señor presidente pues tuvo a bien construir esas cárceles de confinamiento, que eso es para los cabecillas, para los que de una u otra forma tienen responsabilidad del daño que durante décadas le ocasionaron acá a los salvadoreños. Lo que son los paros, chequeos y la base social, que pueda ser circunstancial, aquella persona que tomó decisiones, pues será su momento en la cual tenga también que rendir cuentas, porque recordemos que para llegar a una estructura de poder o a una decisión de poder para hacer daño, también la pandilla tuvo su gradualidad de ascensos. Es decir, tenemos la data, tenemos información y vamos a continuar vigilando y dándole seguimiento a estos grupos y a estas personas que todavía, algunas se han quedado por ahí caletados, pero con la ayuda de la población nosotros vamos a continuar esto. Y la única y es que están encaletados muchos, por eso yo le preguntaba, ahí se recoge mucho en el tema de la denuncia, ¿verdad? Como por ejemplo esta que nos coloca acá producción. Dice, buenos días Ernesto, decirle al señor director que sería bueno que hiciera un operativo Casa Segura, y pone ahí, en el caso de condominios de 3 plantas, dice, de Altos del Cerro, contiguo al Parque El Teleférico, pues hay gente usurpando viviendas, que es otro tema de lo que sucedía a raíz de digamos, de aquellos territorios que los controlaban los delincuentes terroristas, ¿no? Sí, aquí tenemos un puesto cerca que es de seguridad pública, pero sí vamos a ponerle atención a esa denuncia. Todo lo que aquí se ha denunciado en redes sociales, sí. Aquí está el equipo también de lo que es la mediatez de comunicaciones, está tomando nota, me lo van a pasar y vamos a coordinar. Claro. Es decir, hay bastantes lugares, zonas, pero sí decirle a la población, confiemos, sigamos confiando. Yo sé que la confianza es algo que se va construyendo y sigamos adelante. Esta oportunidad de los salvadoreños no la dejemos pasar y bueno, ojalá que las cosas vayan mejorando y siempre confiando en Dios y en las autoridades, que la intención del Plan Control Territorial o el señor presidente Nayib Bukele es una intención buena, sana y la única finalidad aquí es proteger la vida y los bienes de la familia salvadoreña. Los cercos militares han dado muy buenos resultados, ya usted me lo reiteraba, y lo dice la población, pero ¿van a continuar? ¿Se mantienen? Sí, esto va a continuar. ¿Son debidamente estudiados y focalizados los lugares? Sí, son focalizados. Eso ya el señor presidente Nayib Bukele es el que dice en qué momento hay que... Él está al frente de todo el plan. Él está al frente. Aquí hay que decirlo, 24/7, pero yo creo que 24/7 es muy genérico. Aquí es el tiempo real y cada minuto, cada hora cuenta y el señor presidente Nayib Bukele pues está coordinando el gabinete de seguridad en tiempo real. Se ha logrado equipar muy bien también a la policía, ¿no? Sí, he visto que le han facilitado muchos. Recordemos que la Policía Nacional Civil, bueno, hoy tenemos nuestros uniformes, nuestros vehículos, que también a través de la fase 3, la modernización del Plan Control Territorial, aparte, porque lo primero que hizo el presidente, y yo lo digo, miren, de 298 millones de dólares que tenía el presupuesto votado, él lo pasó en el 2019, en 6 meses, lo convirtió a 405 millones de dólares. ¿A dónde fueron a parar todos esos millones? Fue a parar al estómago de la familia policial, de la gente, tanto de la policía como de la Fuerza Armada. ¿Está satisfecha el agente? Y eso es parte de la dignificación del talento humano policial. Primero, el salario. Segundo, los más de 5,000 ascensos. Ahí había personas que condenadas a ser agentes, cabos, sargentos, y no se movió el sistema. Vayamos a ver ahora todas las promociones internas y todo lo que viene, porque tenemos algunas promociones ya de oficiales en línea que hoy entre finales de... El que se prepara asciende. Sí, se le da que antes era un embudo se tenía, ¿no? Antes. Lo mismo el retiro complementario, eran temas que allí... Mire, créame, habían personas con enfermedades terminales que
difíciles. Bueno, a lo largo de los años, como usted se recuerda, este era tema que lo abordamos en varias ocasiones y que sin duda no se podía hablar tan abiertamente. No, y nadie, la verdad que se recuerda, hace años, ¿no? Por ahí hicieron unas modificativas, mire, da hasta, bueno, la verdad que yo casi me enojo cuando es necesario, pero uno cuando ve aumento un centavo, le quitaba un centavo, y decían, mire, que esto estamos haciendo las plazas con Hacienda. La verdad que era un solo show. Y era la intención de dañar al talento humano policial y tenerlo ahí sometido a un esquema, porque también esto es una carrera que uno se va enamorando, se encariña, y el servir y ayudar a los demás, esto es una vocación, pero la carrera policial tiene que ser digna y tiene que tener las salidas como las instituciones modernas lo van exigiendo. Sabemos que hace falta tiene el presupuesto mucho. Bien y todo les permite trabajar bien, ¿no? Más elevado que lo que les mencioné, no lo voy a decir por cuestiones de seguridad, pero la verdad es que se ha hecho bastante, la institución también se va transformando, sabemos que hace falta mucho, pero creo que el talento humano policial lo siente, lo vive y ya no está dependiendo de aquellos años donde $10 era lo que ganaba un policía después de sus compromisos. Sí. El señor presidente Nayib Bukele nos hace una inyección de $200 por cada talento humano policial. Qué bueno. Como complemento salarial. Y luego el bono de alimentación, otros 200, un policía ingresó a su canasta familiar la cantidad de $400. Es decir, y luego va acompañado de mejores uniformes, de mejor atención, no solamente los seguros de vida, sino la atención médica. Nosotros tenemos seguro médico que hace falta mucho, pero créame que con eso los policías nos ayudamos y aparte de todo esto, pues los vehículos, el uniforme, los accesorios, la tecnología que ha sido importante. Yo creo que la inyección en materia de seguridad pública, en materia presupuestaria ha sido grande y agradecemos al señor presidente Nayib Bukele a través de sus ministros de Hacienda, Seguridad Pública y al Gabinete de Seguridad por esa oportunidad de poder levantar la moral y restablecer una institución policial que en vez de ayudarla en esos tiempos lo que hacían era sumergirla, someterla y no quiero pensar que había malos intereses, pero cuando uno no fortalece las instituciones realmente lo que está haciendo es dañando a la población. Se tiene hoy en día una Policía Nacional dignificada. Mire, por cierto, hubo un operativo que garantizó el encuentro del partido de fútbol, donde lamentablemente pues el tema de la selección nacional salió. Esto fue el fin de semana, ¿no? Sí, esto fue no hubo mayores conatos de desorden, ¿no? Gracias a Dios, porque hay que decirlo, aquí Dios ha estado de nuestro lado. Amén. En todo momento, no solamente en este partido, salimos muy bien. Ahorita estamos preparando lo que es el mes cívico, hay que hablar también de nuestros valores, patriotismo, de nuestra historia, patriotismo. Vamos al 15 de septiembre, vamos a hacer unas demostraciones y después también a final de año traemos lo que son los dispositivos de seguridad de Miss Universo y las fiestas de Navidad, etcétera. Es decir, estamos bien entretenidos porque tenemos bastante trabajo por delante, pero no nos podemos descuidar del crimen y tenemos que estar atentos y concentrados todos los policías para servir y proteger y garantizarle la vida y los bienes de los salvadoreños. Ese es el objetivo, Ernesto. Bueno, a propósito también, hablando de las garantías de seguridad, interesante que también logró, en este caso, el gobierno estadounidense, lograr un acuerdo con el gobierno de nuestro país para traer de nuevo los cuerpos de paz, ¿no? A llevar a cabo tareas de ayuda, ¿no? Social. Peace Corps, que es una corporativo de paz que es de los Estados Unidos, pues ya viene también al país. Estos son organizaciones que tienen mucho que dar, vienen acá y eso pues nos viene a alentar y nos viene a motivar. Y así hay otras organizaciones que viene que uno de los factores por los cuales se retiró fue por la inseguridad que existía antes. Correcto. Y hoy que hay un clima de seguridad, decía el embajador Duncan, pues están acá, que regresan al país, ¿no? Y con cooperación también. Eso es bueno, dice mucho, ¿no? Y con el señor embajador de los Estados Unidos, decirle, y sus diferentes agencias, tenemos una coordinación excelente,
buena armonía, buen clima, y la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos de esa cooperación internacional, como también otros países. Corea del Sur nos ayuda muchísimo, España también, y bueno, tenemos todo ese apoyo de varios países, Ernesto, que no los podría mencionar todos acá, claro, pero sí nosotros estamos en esa coordinación constante. Qué bueno, y le quiero agradecer, el tiempo ya se nos agotó, quiero agradecerle el que nos haya permitido, director, llevar a cabo un balance de toda la actividad contra la criminalidad generada por las pandillas, la delincuencia común que hemos hablado también, y por supuesto del crimen organizado y el narcotráfico como tal. Así es que no me resta más que agradecerle el que nos haya acompañado y hayamos hecho una valoración acerca de todo este trabajo que para todos es bien visto desde el punto de vista, valga la redundancia, del sacrificio que llevan a cabo todos los miembros policiales y también de la Fuerza Armada. Y el resto también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ernesto, y un agrado podernos comunicar, agradecer al Grupo Megavisión y bueno, agradecer a la población salvadoreña, y muy agradecido por todo, y con Dios, y gracias. Amén. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte del programa para hablar precisamente sobre esta extensión del TPS. Muy buena noticia para los salvadoreños acogidos a este programa. Vamos a hablar también sobre el tema de migración y otros aspectos medulares. César Ríos estará con nosotros, el director ejecutivo de Agenda Migrante. Así es que desde ya quédese con nosotros, que continuamos con la segunda parte del programa. Bien, gracias por supuesto por ese espacio de información a nuestros equipos de prensa a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida en la segunda parte del programa a César Ríos, director ejecutivo de Agenda Migrante. Bienvenido, César, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, con mucho gusto. Esta semana se llegó la buena noticia de que se dio una nueva extensión del programa temporal conocido como TPS, al cual están acogidos no solo salvadoreños, sino también otros de otros países, otras personas que de alguna manera migraron a los Estados Unidos. Cuéntame un poquito, porque este es un tema que contigo hemos estado analizando a lo largo. ¿Cuál es esta prórroga que se está dando? ¿Sería la...? Bueno, desde el 2001. Recordemos que tienen 21 años, 22 años. 22 tienen ya, años. O sea, ¿por qué esto no se ha convertido en ley? Esa era la pregunta. Por eso quería tener un poquito la aproximación del tiempo. ¿Por qué no ha sido ya, así como fue la ley Nacara? ¿Te recuerdas que trajo consigo directamente, pues... Claro. Darle la legalidad de la residencia permanente. El que aparezca hoy el tema de TPS en medio de ya una campaña electoral en Estados Unidos. Sí. Porque estábamos en un entorno que, cuidado, de repente aparecía una orden ejecutiva alrededor de intereses electorales y partidarios que suspendieran el TPS. Y fue una sorpresa grande que diga, no solo aumentan un periodo, sino que aumentamos, dice la resolución, hasta marzo de 2025 para que se puedan reinscribir y no pierdan el estatus de protección temporal. O sea, vamos a contar, era hasta el domingo. Y después nos dicen, no, es hasta marzo de 2025. O sea, ya tiene la población... fíjate de analizar por qué al viernes, 2 días antes de finalizado la inscripción que habían dado el 10 de este mes, no habíamos llegado ni al 60% de los inscritos, de los reinscritos del TPS. Ni al 60%. Ni al 60%. Entonces había un llamado, yo creo que es de reconocer el arduo... ¿Desatención, compromiso o miedo? Dímelo más o menos. Tú que conoces el ADN del migrante. Y te agrega confusión, ¿ya? Porque había mucho temor, hay temor con lo que yo te decía, amenaza de que esto se pueda terminar y ellos quedaran afuera, y una inscripción significa un peligro de controles donde estaban, ¿no? Yo creo que hay que reconocer la labor de la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, que ha estado día a día haciendo un llamado, han puesto a disposición los consulados, y lo que dijimos aquí, necesitamos que los consulados les pongan
personas especializadas, abogados en temas migratorios para que ellos puedan optar a lo que tú dices, una migración permanente. Te decía de que si bien es cierto el TPS obviamente no es una ley porque es un decreto ejecutivo, ¿no? Correcto. Depende mucho del presidente. Yo creo que es importante examinar el tiempo que tiene de estar vigente. Por eso yo hasta ahorita sigo preguntándome, bueno, si es que realmente hay disposición o es que el Congreso realmente las condiciones no son favorables para eso, porque como tú dices, el matiz electoral lo contamina. Mira, en términos legales, en términos de leyes migratorias, ellos ya tienen derecho. Sí. Primero por el tiempo que han tienen sus hijos allá, sí, tienen sus hijos, sus contribuciones económicas, el pago de impuesto a la seguridad social. Hay muchos empresarios ahí que han dinamizado economía, o sea, pueden demostrar su respeto a las leyes allá. Y lo que vos decías también es otra opción, ¿no? Ya tienen 22 años, o sea que aquellos que nacieron cuando llegaron allá, que hace 22 años, ahora tienen 21 años y los pueden solicitar fácilmente. Ya pueden ser, ya a lo mejor serán ingenieros, serán médicos. Entonces lo que hace falta es una orientación legal para ellos y superarles el temor que tienen. Y una incidencia política, porque de nuevo, más allá de la consistencia que tiene ese programa del Ejecutivo, debería ser una ley aprobada por el Congreso, pero ahí está el debate, ¿cierto? Sí, y aparte que hoy está hay una discusión legal sobre una demanda que hay para beneficiarios del TPS por aquellas ofensas que hizo Donald Trump en aquel momento. Entonces, eso es lo que ha permitido que se alargue más y más. Mira, y ese es un mito, una realidad de poderles quitar la ciudadanía a aquellos que nacieron de padres ilegales como en su momento, o es parte de un discurso electoral eso. Ese es un discurso que lo ha mantenido el expresidente Donald Trump desde que era ahí. Era la amenaza permanente, sí, porque nos estamos llenando, no solamente entran, sino que tienen hijos y nos invaden. Entonces esa actitud xenofóbica que la está utilizando hoy también como parte de su campaña electoral, ¿ya? Creo que por humanidad Estados Unidos hay que reconocerle ese respeto a la persona que ha tenido históricamente a las poblaciones migrantes dentro de su territorio. Lo dice la Constitución. Y una cosa de esta es, imagínate, es completamente altera todo ese orden democrático que se le ha reconocido a Estados Unidos. Ahora, ¿a qué nos va a llevar nuevamente esta discusión en el contexto de casi el periodo electoral al que se somete Estados Unidos el próximo año? No, acuérdate que el TPS es parte de las promesas de Biden. Biden dijo que iba a darle residencia permanente a 11 millones de trabajadores migrantes indocumentados. Y todavía estamos viendo. Le iba a dar residencia permanente a los beneficiarios del TPS. Iba a recobrar la política de asilo y refugio que se había alterado con la administración anterior. O sea, hay promesas que no se han cumplido. Y no cumplir una de estas promesas significa una bandera negativa para su campaña electoral. Entonces está recobrando aceleradamente aquellos compromisos que hizo en su campaña y en su discurso inicial cuando empezó la administración. Vamos a ver, tenemos preguntas, vamos a la modalidad de darle apertura a nuestra audiencia para que participe con los envíos de comentarios o preguntas a nuestro número de WhatsApp. Veamos esta pregunta que nos pone en perspectiva también este otro tema. Saludos, Ernesto. Pregunta a su invitado, ¿una persona con TPS puede solicitar la pensión aquí en El Salvador? Es una muy buena pregunta. Sí, y lo están haciendo. ¿Sí? Yo conozco varios que están en Estados Unidos, acumularon su tiempo de trabajo antes de irse para allá
y que las leyes aquí se han reformado y que pueden solicitar pensión. Hay la disposición legal en El Salvador y ellos lo pueden hacer, y son cosas que pueden solucionar en los consulados de allá. Sí lo pueden hacer. Ok, mira, voy a sumar un poco este dato de cómo el tema de migración ahora se está presentando en países como Panamá y Colombia, en su frontera, ¿no? Sí. Tengo un dato ahí de casi, el 90%, una cantidad fuerte según el dato que yo tengo por acá, que de alguna manera se presenta como otro de los grandes flagelos de migración que tiene Sudamérica, especialmente Venezuela, Colombia y ahora Panamá. ¿Sí? Sí. Mira, ese es una... ¿Qué está pasando ahí? Mira, esa es una discusión que vale la pena tenerla. Primero, porque todas las campañas que se llevan en este momento a nivel del abordaje de migración van dirigidos a las personas de la familia. Aquellas famosas campañas, no migre porque es peligroso, no se vaya, quédese en su país, es una campaña permanente. Pero también yo diría, Ernesto, y tú como medio de comunicación, hay que hacerle una campaña para que los gobiernos tomen en cuenta las estadísticas y los datos existentes, porque no, mira, la Organización Internacional para las Migraciones había estado anunciando 6 meses antes de que se estaba aumentando día a día la población migrante pasando por la selva del Darién, y que se reuniera Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá a discutir un plan, y no lo hicieron. Y ha llegado hasta la semana pasada que dice Panamá, ni modo, ustedes nos están provocando un daño muy grande en Panamá, cerramos el paso del Darién. Y hay una concentración de población migrante ecuatoriana, haitiana, venezolana, hasta chinos hay en Colombia esperando pasar. Que llegan a Perú. Y entonces, por Perú, ¿no? y viene y le dice el presidente de Panamá al señor Petro, el presidente de Colombia, que le ayude, que hagan algo. Y mira la respuesta del presidente Petro, qué interesante. Dice, ¿qué puedo hacer yo para detener a esa población migrante venezolana que hasta la fecha han salido de Venezuela alrededor de 7.7 millones de venezolanos saliendo de allá? Entonces dice el presidente Petro, ¿qué puedo hacer yo para detener la migración si Venezuela es un país intervenido económicamente, políticamente, y mientras eso exista, mientras la economía de Venezuela exista en esas condiciones, van a seguir saliendo? O sea, este no es un tema de intervención de países aquí en la región, es un tema de intervención global a intereses políticos y económicos. Bueno, y cada vez se eleva la discusión a hablar de que la migración debe de verse desde el punto o del ángulo de seguridad nacional para los países. Correcto. Panamá lo que les está diciendo es el problema ese, que todo el mundo se les está quedando ahí, aparte del riesgo que tienen cruzarse el Darién es lo más... y el medio ambiente, esa selva, que era selva vírgenes, que para Panamá es la garantía para que esas selvas sean vírgenes, porque atrae lluvia, y la lluvia es la que alimenta el canal de Panamá, para que no se quede. Y entonces de repente esta gente empiezan a alterar ese orden ecológico que tiene ahí. Entonces, Panamá tiene razón, y tiene razón también en pedir auxilio en el mundo, pero también es de hacer un llamado de que este es un tema, porque estos que pasan de ahí repercuten en nuestra región, este paso por nuestra región. Y hay otra cosa interesante, acabamos de estar en elecciones en Guatemala, unas elecciones muy alteradas y todo eso, y tuvieron repercusiones con los migrantes que iban, esa movilidad humana, pasando por Guatemala, ¿sí? Se sintieron poco protegidos. Y hubieron ya alteraciones de ese paso por Guatemala. Imagínate que Guatemala, se altere ese orden político e inseguridad, va a tener repercusión con toda la movilidad que está pasando de ahí. Y El Salvador tiene que ver mucho en eso, porque pueden optar esta población migrante en venirse para El Salvador con esa imagen que estamos dando de un país seguro, el más seguro del mundo, y con zonas para vivir. Podríamos ser dentro de poco un país de recepción de migrantes de muchas nacionalidades. ¿Qué impacto ha tenido la emulación o el análisis casi similar de lo que estamos hablando con respecto al Triángulo del Norte, que ha sido para Estados Unidos foco de atención? Mira, este comportamiento de las migraciones regionales
tiene flujos y reflujos. El Triángulo Norte en este momento ha dejado de ser el protagonista de los flujos migratorios. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque lo está superando Ecuador, Venezuela, Haití. Ya, esas poblaciones, lo que te estoy diciendo, 7.7 millones de venezolanos. 7.7 decían. Ecuador, por esa situación de inseguridad que tiene Ecuador, están saliendo diariamente una cantidad de población y están pasando por la región. Entonces, el Triángulo Norte y principalmente, yo creo que han habido muchos reconocimientos. El Salvador es el que más se redujo los flujos migratorios para Estados Unidos, y a comparación de Guatemala y Honduras. Si no, vemos ahí hasta la cantidad de números de personas deportadas que entran a El Salvador se redujo considerablemente en El Salvador. Yo te compartí unos datos por ahí del flujo de... Fíjate que es voy a traer consigo la lectura que recogí de un artículo sobre el tema de la migración en Sudamérica. Ratificaban de tal manera de que los pobres migran al norte y los intelectuales o la clase media a Europa. Ya, a saber, porque en Estados Unidos estás viendo muchos doctores, muchos que vienen de Sudamérica, que van de Venezuela, ¿no? Y cubanos, médicos y todo eso trabajando allá en la construcción y taxistas, ¿no? Aquí es donde se dan las mayores facilidades para llegar. Si los flujos están aumentando, si México te está diciendo que en este momento se está descontrolando el número de solicitudes de asilo y refugio, lo que te está diciendo es que la estrategia y la política migratoria de Estados Unidos de instalar esas oficinas migratorias en Guatemala y en Colombia no han sido efectivas en este momento. ¿Ya? Porque no ha detenido, están aumentando. Y lo que quería el presidente Biden era tener esas... lo que yo llamo la instalación de fronteras virtuales en Colombia y en Guatemala para que todos los trámites los solicitaran en línea, en una plataforma para no llegar al norte. Y es que siendo práctico, creo que cualquier persona que desee emigrar va a buscar el mecanismo de cómo llegar, claro, no el mecanismo de entramparlo administrativamente. Sí, imagínate un campesino que no sepa hablar, no sepa escribir, ni mucho menos acceso a una computadora, a un sitio web, a ponerlo a escribir en términos, y te voy a hablar en términos de asilo y refugio, a escribir lo que se le llama el miedo creíble. O sea, explicar por qué se quiere ir de su cantón, porque lo están persiguiendo políticamente, porque lo están persiguiendo la delincuencia, porque sus hijos corren peligro. Eso lo tiene que escribir en línea para que le contesten y le dice, usted le vamos a dar asilo y le vamos a dar protección. Ese mecanismo, esa alteración de los mecanismos internacionales de derechos son los que se alteraron en estas oficinas. Ahora, para nadie es un secreto saber de que este es un problema que tiene varias aristas, ¿no? Por eso yo te preguntaba un poco cuál es el resultado, particularmente en el Triángulo del Norte. Uno de los principales factores era el tema de la inseguridad. En El Salvador, pues gracias a Dios hemos logrado controlar bastante este flagelo. Otros migran por razones meramente económicas y por la falta de oportunidades. ¿Sí? Otro. Sí. Y el otro factor que también tiene que ver por, digamos, ese ADN que se lleva y sobre todo por el factor nostálgico, es decir, de reunificación familiar, ¿no? Correcto. Sí, ¿Cuál es el estatus que se tiene hoy en día? Tú como estudioso de la materia, cuéntame. El cambio climático va a ser un tema que va a golpear al país y va a ser el punto principal de generación de los próximos flujos migratorios en el país. Definime muy bien el cambio climático, como cualquiera puede decir que tiene que ver esto con migración. En este momento, poblaciones, campesinos pobres que han sembrado maíz, frijol, lo han perdido todo. El 70% en Cuisnahuat, Sonsonate, han perdido toda la cosecha. Y eso sirve para su seguridad alimentaria del próximo año. Y si lo han perdido, o sea, no van a tener comida, no van a tener ingresos de su producción, y entonces las únicas opciones que tienen es, si no hay una intervención oportuna del gobierno para auxiliar a estas poblaciones afectadas por la falta de lluvia y la poca producción, van a optar sus hijos por la migración.
Ya, así muy sencillo. Directamente el cambio climático este año ha afectado mucho y vamos a ver lo que viene en los otros periodos. Yo estoy trabajando en Sonsonate, en Cuixnahuat, y ahí hay el 70% de las poblaciones. Y le preguntas y me dice, mira, y no sabemos quién va a ser el próximo alcalde. Y si el próximo alcalde ignora, porque va a estar más lejos de nuestra comunidad, la situación que tenemos en la producción acá, entonces hay un problema de gobernanza municipal allí. El otro tema es, mira, las remesas familiares ya mantienen superado las exportaciones del país. Las remesas familiares en El Salvador superan la inversión extranjera directa en El Salvador. ¿No ha habido ninguna modificación negativa a raíz de todo esto, el panorama económico incierto? Porque si tú me estás hablando en esos términos, significa que se mantiene sólida la economía estadounidense y por consecuencia de beneficio para un nicho importante como es el caso de los salvadoreños, que obviamente históricamente han sido un factor muy importante en el tema de la balanza comercial. Ellos han sostenido mucho nuestra balanza. Claro. ¿Verdad? Estados Unidos no ha dejado de ser un imán que atrae mano de obra migrante indocumentada para echar a andar la maquinaria industrial que tiene ahí, que después de la pandemia resultó afectada. Ok, pero entonces las remesas se mantienen. Sí, se mantienen. ¿O han subido? Un 5% en este momento. ¿Ya? Y entonces estamos en 700 millones en este mes de junio, el último mes, y ya van 4.000 millones en el año. ¿Cómo se explica eso? Voy a hacer una pausa y seguimos hablando de ello para cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. César Ríos con nosotros, director ejecutivo de Agenda Migrante. Y estamos haciendo una valoración con respecto al tema de la migración, su impacto dentro de una política pública, lo que está pasando como fenómeno fronterizo, países como Panamá, que no lo tenía, a raíz de toda la población que migra de Sudamérica, especialmente de Venezuela, Colombia, Ecuador, que está experimentando problemas políticos muy serios y de delincuencia, ¿no? Y de inseguridad. Y sobre todo también en el marco de cuál es el impacto que tiene la mano de obra calificada de nuestros salvadoreños residentes allá en los Estados Unidos, legales o acogidos a programas temporales como el TPS, que ha sido recientemente ampliado y que lo hemos analizado. Y esto se traduce para medir el alcance que tiene el tema de las remesas. Me decía que estas han incrementado un 5%. Correcto. Vamos casi cerrando digamos, el año. Estamos a 4 meses para poder de alguna manera cerrarlo. Y las expectativas para ti entonces son positivas. ¿Cuál ha sido? En el tema de remesas, sí, porque este último mes dio un crecimiento del 7%. A nivel de año, de todo el periodo del año, un 5%, o sea que te va dando las pautas. Si tenemos más 7.000 millones en el año de remesas, este año vamos a superar, ¿no? Vamos a ver si sabes que hay un equilibrio entre el ingreso de remesas y ahora con la recaudación de impuestos, que es el tema del día, hoy, ¿no? Sí. Entonces ahí están, ¿no? Por mucho tiempo las remesas han superado la recaudación de impuestos. Ahora la recaudación de impuestos, IVA y todo eso, está alcanzando las remesas y las está superando ahí. Lo que significa que el presupuesto nacional va a ser más alto que las remesas, y ahí han habido periodos que las remesas han superado el presupuesto nacional de funcionamiento. Ahora, cuéntame un poquito del esfuerzo que en su momento instituciones o ONG como la que tú representas se estaba haciendo para poder potencializar localmente en un trabajo articulado, especialmente con los gobiernos municipales, programas de asistencia, ¿verdad? Para personas no retornadas, para evitar un poco el tema de la migración. Pero sobre todo también cuando se trata de ver que ahora las alcaldías no tienen la disponibilidad del recurso como lo tenían antes. Acuérdate que hay una modificación administrativa que la cual les reduce el costo, el presupuesto a partir de que el FODES lo maneja ya otra instancia como es la DOM, y las alcaldías se quedan pues con un porcentaje menor.
Cuéntame un poquito, ¿cuál ha sido la experiencia hasta la fecha de trabajar bajo esa lógica de ver un horizonte positivo para evitar la migración de personas al exterior? Mira, más bien lo veo como un reto, porque definitivamente haciendo una evaluación del papel de los gobiernos locales y de sus planes del desarrollo local, nos llevaron a un fracaso total. ¿Ya? Los migrantes salen de las comunidades, de los cantones, y los planes del desarrollo local propuestos por nuestro liderazgo político anterior no permitió que ahí la gente encontrara arraigo y se fuera. Simplemente lo podemos medir así. Si las poblaciones se iban era porque no encontraban en su comunidad esas condiciones necesarias para poder desarrollarse ahí. Y con presupuesto o sin presupuesto, Ernesto, con FODES o sin FODES. Las ciudades que mayor FODES tenían en El Salvador eran las poblaciones que más se iban. O sea, quiere decir que la utilización de los recursos habría que verlos cómo se utilizaban y cómo se priorizaban. Ahora, con el cambio de gobiernos locales que vamos a tener en El Salvador, hay que aprovecharlo al máximo y hay que medir el compromiso y la visión de los nuevos alcaldes para desarrollar su municipio, y como consecuencia, al desarrollar su municipio, al generar oportunidades en su municipio, va a reducir la migración. ¿Ya? ¿Sí? Entonces hay que ver, ¿no? Porque ya esto no se trata de que el alcalde está prometiendo agua, luz, pavimentar la calle, eso ya viene en el paquete como alcalde, pero a la hora es cómo se involucran las alcaldías en la línea de comercialización de los productos que salen de la comunidad para darle más ingreso a los productores pobres ahí, que en el país no ha habido. En el país lo que ha habido es un enriquecimiento de los intermediarios que llegan a comprar el producto al cantón y no los productores agrícolas del cantón. Y eso provoca migración indirectamente. O sea, hay que medir las plataformas, las promesas y los compromisos de los nuevos alcaldes en El Salvador para ver cómo abordan el tema del desarrollo local y como consecuencia la migración. Yo recuerdo que tú me contabas en su momento trabajar con algunas alcaldías, no sé si en el occidente del país. ¿En qué concluyeron todos esos programas? Bien, mira, se instalaron... No sé si en Tudín trabajaste ahí, no me recuerdo. Sí, en Occidente fue Candelaria de la Frontera, con un alcalde muy dinámico. Me recuerdo que me decías que había un trabajo coordinado para poder de alguna manera lograr objetivos. Logramos establecer las discusiones y la estrategia, el tiempo no dio en la gobernanza de ahí, pero se tiene escrito una política migratoria municipal, se tiene escrito una mesa de empleo ahí, y estábamos instando al alcalde para que se fuera al mundo a tocar las puertas para ofrecer mano de obra agrícola temporal, ¿ya? Y después regresara. Esas dinámicas estaban ahí. El tiempo se acabó de los alcaldes ya, y que hay que retomarlos con la nueva gobernanza que se tiene. Mira, a propósito, no puedo pasar por alto preguntarte sobre este acuerdo que se logró recientemente y se dio a conocer entre Cancillería de nuestro país y la Embajada de los Estados Unidos, en la cual llega el Cuerpo de Paz, una organización de voluntarios estadounidenses que, por cierto, se retiró, creo, allá por el 2015, ¿verdad? Producto de la inseguridad, decía en su momento el embajador, que en ese momento tenía el país y que ahora regresan. Cuéntame un poquito esto. ¿Es parte de la normalización de las relaciones entre ambos gobiernos? Sí. Que de alguna manera pues estaban un poco tensadas, ¿no? Sí, yo creo que son hechos que son significativos en estas relaciones. Recordémonos que el embajador de Estados Unidos en El Salvador acaba de reconocer la gran labor de El Salvador por reducir la migración. Hizo un reconocimiento y ha hecho un reconocimiento por la seguridad delincuencial. Y ahora empiezan a venir ya organizaciones internacionales de gran prestigio como estos. Yo creo que las relaciones van por ahí. Ojalá que los niveles de negociación sean siempre proactivos y que toquen los puntos más que más estamos necesitando. Lo que yo te decía, hay en este momento financiamiento de Estados Unidos hacia Cancillería para que ejecute programas de reinserción de población deportada.
pero cuando vemos las estadísticas nos damos cuenta que El Salvador es el que menos deportados tiene. Fíjate que a propósito te iba a hacer ese comentario. Bueno, si antes era un foco de atención, diré yo que primario, incluso hasta una oficina en el aeropuerto creo que existe. Correcto, todavía una dirección. ¿Sí? Estuve ahí recibiendo los deportados. ¿Qué pasó con eso? ¿No hay deportados, me dices? No, hay poco. Yo creo que en este momento, en el año, creo que han habido como 6,000 deportados Pero entonces aquí donde digo, mira, y esto que te voy a decir atrevido, no sé qué, hay un desfase entre la gestión de proyecto, la ejecución del proyecto y la aprobación del proyecto. Tal vez estos proyectos de deportados se gestionaron hace 2 o 3 años atrás y el periodo de gestión y la aprobación los llegan y los aprueban ahora. Y hace 3 o 4 años atrás el flujo de deportados era inmenso en nuestro país, pero ahora no. Pero los flujos, los dineros los dan ahora para ejecutar proyectos de deportados. Yo creo que ahí es donde tiene que jugar un papel importante, un punto de equilibrio nuestra oficina, el viceministerio de salvadoreños en el exterior, para que diga, no es solo la disponibilidad de dinero, sino que las prioridades donde hay que intervenir para el tema migratorio, la seguridad alimentaria de estas poblaciones pobres, que si no se les garantiza esa alimentación, esos son los potenciales migrantes próximos para el país. Hacia ahí hay que dirigir fondos. Y la población deportada está bien, pues hay que reinsertarlos, pero no es todo dirigido hacia ahí. Mira, por último, y por cuestiones de tiempo, ¿cuál es la situación en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Sigue siendo tensa? ¿Sigue siendo caótica? ¿O sigue siendo de alguna manera, digamos, como una situación diferente a lo que ahora se está viviendo o se ha trasladado hacia Sudamérica, especialmente de Panamá, como lo hablábamos anteriormente? Mira, ha habido una reducción de pasos en la frontera, principalmente porque se instalaron las oficinas de Guatemala y en Colombia. Entonces la gente se quedó de expectativa de qué iba a hacer, cómo iba a ser y comprendiendo los mecanismos. Pero ¿y estas caravanas que van? ¿Hasta dónde llegan? Pero te estoy hablando de hace 2 meses atrás, que hubo una reducción, pero ya esta semana México dio el grito de auxilio. Hay una concentración de migrantes en México. Quiere decir que los flujos van y que la frontera muy pronto va a tener otra vez un flujo migratorio grande. México y Estados Unidos. Por eso te preguntaba, es una bomba de tiempo. Sí, siempre, una bomba de tiempo, y las propuestas de programas de asilo y refugio tradicionales en Estados Unidos todavía no vuelven a su normalidad. Bueno, el tiempo se me fue, te quiero agradecer que nos hayas actualizado la información sobre el tema de migración. El impacto que tiene el tema del TPS hoy en el marco de este nuevo escenario en el que se amplía, y sobre todo también sus repercusiones en materia económica para el país, que sin duda alguna se ve en el tema de remesas, ¿no? Gracias, César, por habernos acompañado. Con mucho gusto, Ernesto, un abrazo. Te agradezco muchísimo, gracias. Quédese con nosotros, con nuestra programación. Arriba mi gente viene con toda esa energía para que usted la pase muy bien durante la mañana. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.